Bueno, mi nombre es Carla De Marchi, soy integrante del equipo de K2B y la idea de este webinar es que presentarles la metodología de sistema de soporte a las decisiones y cómo a partir de ella podemos aprender de los datos. Bien, entonces antes de comenzar vamos a contarles un poco algunas reglas de este webinar. ¿Sí? Al final va a consistir de una presentación, luego vamos a poder verlo en acción con datos y con los que se implementan utilizando la metodología, y luego al final tendremos unos minutos para las dudas que puedan tener. También les agradecemos si al final pueden completar la valoración para nosotros continuar mejorando nuestra experiencia en los webinars que vamos a hacer de aquí. Bueno, si tienen problema con la conexión, algunas sugerencias pueden ser cambiar del navegador o de dispositivo, asegurarse de tener el navegador y Flash Player actualizado. En términos del audio, les sugerimos, me saluda acá Cesario, le mando saludos. Buen día a todos los que se están uniendo. En términos del audio, les sugerimos que cierren todas las aplicaciones que pueden interferir con el audio, revisar los parlantes o auriculares, pero creo que más o menos nadie ha tenido inconvenientes. Y por último, si alguno se tiene que retirar antes de terminado, el webinar se va a grabar y les vamos a enviar el video. Pero espero que se puedan quedar hasta las preguntas, así podemos ver cuáles son las dudas que han surgido de este webinar. Bueno, dado esto, vamos a comenzar, ¿sí? Y el disparador, digamos, de este objetivo, que es aprender de los datos, para mí es esta frase de Nicolás Copérnico, ¿sí? Que dice que el verdadero conocimiento es saber que sabemos lo que sabemos, pero también saber que sabemos lo que no sabemos. Y eso es un poco el objetivo de esta charla, abordar, ¿sí?, todo lo que sabemos o estamos seguros que no sabemos acerca de los datos de nuestra organización. Entonces, para arrancar este recorrido, lo que vamos a ir es analizando esos distintos ámbitos que hay en las organizaciones. ¿Sí? Hay un ámbito en el cual conocemos las preguntas, ¿sí? Por ejemplo, estas dos que planteamos. ¿Cuál es la factura de este mes para un determinado cliente? ¿O cuál es la facturación de un determinado producto? ¿Sí? En este ámbito, generalmente en las organizaciones ya tenemos informes o reportes en los cuales esta pregunta está plasmada y obtenemos la respuesta a la misma. Entonces podemos decir que en este ámbito soy competente. ¿Por qué? Porque conozco lo que estoy buscando, conozco las preguntas, y además utilizando esos reportes o informes paso a conocer los datos. Bien, ¿cuál es el siguiente ámbito? ¿Sí? Hay un ámbito en el cual muchas veces no me realizo las preguntas o no sé qué preguntas realizarme, pero tengo mucho conocimiento acerca de lo que ocurre en la organización, ¿sí? Tengo intuiciones, ¿sí? Por ejemplo, que las ventas de este mes son superiores a las ventas del mes pasado, o que la ganancia de un determinado producto es superior a la de otro. ¿Sí? Generalmente es el ámbito donde se dispara a muchas preguntas para confirmar esa intuición. Pero en este ámbito, ¿qué puedo decir? Es que soy incompetente porque no tengo preguntas para realizarme, pero tengo muchísimo conocimiento de los datos y de lo que ocurre en la organización. El siguiente ámbito es en el cual vamos a tener muchas preguntas para contestar. ¿Cuándo ocurrió la mayor facturación? ¿Qué clase de producto facturó más? ¿Para qué área de negocio se facturó menos? ¿O cómo ocurrió la facturación por un determinado término financiero o término de pago? Generalmente estos en la organización tenemos herramientas de análisis ya un poco más dinámico por el volumen de preguntas que nos estamos realizando, que nos dan la respuesta a esta pregunta. ¿Qué es lo que ocurre en este ámbito? Es que soy competente, tengo muchas preguntas para realizarme,
pero no conozco las respuestas. O sea, a partir de que empiezo a recorrer cada una de estas preguntas y visualizo las respuestas, es que adquiero ese conocimiento de los datos. ¿Bien? ¿Cuál es el proceso que generalmente se da en las organizaciones con estos ámbitos? Es como les comentaba, a partir de las intuiciones, por ejemplo, las ventas de este mes son superiores a las ventas del mes pasado, paso a realizarme muchas preguntas de cuándo, del qué, de cuál, etcétera, para volverme más competente y conocer los datos. Entonces, generalmente el ciclo de aprendizaje de los datos que ocurre en las organizaciones es este. Pero ¿qué ocurre con este ámbito que no hemos recorrido? Es un ámbito donde no tengo las preguntas, desconozco qué preguntas hacerme y además desconozco los datos. Entonces, en este ámbito soy incompetente porque no sé qué preguntas realizarme, qué preguntas más profundas realizarme, y no conozco, obviamente, la respuesta a esas preguntas. Entonces, esto es justamente lo que queremos abordar. Queremos abordar una metodología que nos permita volvernos más competentes, o sea, plantearnos más y mejores preguntas, y a partir de las respuestas a estas preguntas, conocer mucho más los datos, a través de más y mejores respuestas. Entonces, eso es lo que vamos a comenzar a recorrer a lo largo de este webinar. Bien, entonces vamos con el primer objetivo, que es volvernos más competentes, o sea, plantearnos preguntas que nunca nos hemos realizado. Para eso, en la metodología, para ordenar, lo que hacemos es construir lo que llamamos el modelo conceptual, ¿sí? Este modelo lo que nos va a permitir es extraer de las diferentes bases de datos cuál es el lenguaje en que el usuario va a poder especificar las preguntas, ¿sí? ¿Y cómo ordenamos a ese modelo conceptual? Bueno, lo ordenamos en áreas de decisión, dentro de las áreas de decisión, distintas perspectivas. De cada una de ellas tenemos un conjunto de indicadores, un conjunto de dimensiones y un conjunto de funciones. Vamos a ver cada una de ellas en detalle. Entonces, ¿qué llamamos áreas y perspectivas de decisión? Bueno, dentro de las áreas en las organizaciones tenemos las ventas, las compras, la contabilidad, el presupuesto, etc. Particularmente en este webinar vamos a hablar del área de decisión de ventas. Si me paro dentro de esa área de decisión, puedo tener distintas perspectivas, como podría ser la planificación de la venta y la ejecución, o sea, cómo realmente ocurre la venta. De vuelta, nos vamos a parar en este webinar en el área de decisión de ventas y en la perspectiva de ejecución de la venta. Luego dijimos que dentro del área de decisión y de la perspectiva tenemos indicadores, que son los que nos van a permitir evaluar lo que querramos medir o lo que nos querramos preguntar. Y dentro de ese grupo, dentro de los grupos de indicadores, decimos que tenemos dos grupos. Los que son indicadores del negocio, que seguramente son los más relevantes para evaluar cómo va nuestro negocio, que los podemos clasificar en indicadores de importes, el importe facturado o las cantidades que vendo, y también los saldos pendientes de cobrar, etc. Y luego tenemos otro conjunto de indicadores que son un poco diferentes, que son para evaluar la gestión, ¿sí? Cómo estamos realizando, cómo está trabajando el área, por ejemplo, en este caso de facturación, podría ser. Y esos indicadores podrían ser la cantidad de instancias, en este caso la cantidad de facturas o de documentos comerciales, y los tiempos que ocurren entre cada una de las etapas, como podría ser el tiempo que ocurre entre que cobro y que se ingresó el documento comercial. Entonces tenemos estos dos grandes grupos de indicadores. Si esos, particularmente en el área de decisión de ventas y la ejecución, en términos de indicadores de gestión, podemos hablar de la cantidad de facturas, la cantidad de facturas pendientes de cobrar, la cantidad de facturas cobradas y la cantidad de facturas vencidas, o sea que están pendientes de cobrar y ya pasó su fecha de vencimiento. Dentro de los indicadores del negocio, por ejemplo, podríamos hablar del total facturado, el total pendiente de cobrar, el cobrado y el total vencido. ¿Sí? Entonces, estos son los indicadores que pasan a ser el centro de lo que nosotros llamamos las preguntas básicas.
que podríamos preguntarnos cuándo ocurre la venta, ¿sí? Que podríamos hablar del periodo, del año, del trimestre, mes, semana, día de la semana, etc. De qué es lo que estoy vendiendo, qué producto, categoría de producto, grupo de producto, etc. Para quién estoy vendiendo, y acá tenemos como dos visiones. Interna a la organización, para qué empresa, en qué sucursal, área, proyecto, centro de costo, etc. Y quién externo a la organización es el que me está comprando, qué cliente, de qué región es ese cliente, de qué país es ese cliente, qué tipo de cliente, etc. Y luego la última pregunta que nosotros consideramos como básica es ¿cómo ocurre esa venta? ¿En qué moneda? ¿En qué unidad? ¿En qué término de pago o término financiero? ¿Bajo qué condiciones comerciales y bajo qué condiciones de entrega? ¿Sí? Esto, a partir de los indicadores y de la clasificación de las dimensiones en estas 4 preguntas básicas, es que vamos a poder especificar las preguntas. Bien, pero hasta ahí son preguntas, justamente como decíamos, muy básicas. La idea es poder aprender de los datos. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? A través de preguntas más avanzadas que las podemos especificar con funciones. ¿Sí? Esta metodología, estamos en la versión 4, que va incorporando versión a versión distintas funciones para especificar. ¿Sí? En la versión actual tenemos las funciones de contribución, de Pareto, de What If y de correlación. Cualquiera de estas preguntas pueden llegar a ser muy relevantes, pero también lo que nos interesa es el resultado de una pregunta de contribución, o de Pareto, o de What If, o de correlación, analizarlas por cruzarlas con las preguntas básicas, del cuándo, del qué, cómo y para quién. Bien, entonces para ejemplificar el modelo conceptual, si yo me planteara la pregunta que vemos ahí, cómo contribuyen las ventas por clase de producto para un determinado país y un determinado mes, ¿sí? De acuerdo a nuestro modelo de decisión, nuestro modelo conceptual, perdón, estamos hablando del área de decisión de ventas, la perspectiva es la ejecución de la venta, la función que participa en esa pregunta es la contribución, estamos analizando en el indicador el importe facturado o el importe vendido, lo vamos a desglosar por clase de producto y le estamos aplicando los filtros del país Argentina y el año-mes septiembre del 2017. Bien, entonces, una vez que tenemos plasmado el modelo conceptual, la herramienta luego nos va a guiar en plantear este objetivo que teníamos, de volvernos más competentes con más y mejores preguntas. Pero el siguiente objetivo que teníamos era que a partir de las respuestas a esas preguntas, conocer rápidamente los datos, o mejor los datos, ¿sí? Y para eso la metodología nos apoya con dos puntos. Uno es que vamos a utilizar patrones de visualización para las respuestas y además vamos a usar mecanismos visuales que nos van a ayudar a interpretar estas respuestas. Para eso usamos los colores, ¿sí? Todos los indicadores del modelo conceptual tienen asociado un color de forma tal que a medida que utilicemos la herramienta no vamos a tener que pensar y ya automáticamente nos vamos a acostumbrar que cuando vemos determinado color estamos analizando un determinado indicador. En algunas preguntas lo relevante no pasan a ser los indicadores sino las dimensiones, entonces los valores de las dimensiones. En esos casos también tienen asociado un color. También para la presentación de las gráficas o de las respuestas en gráficos, clasificamos a las dimensiones en las que tienen muchos registros, como podría ser un cliente, un producto, una fecha, las llamamos de alta cardinalidad, y las dimensiones de baja cardinalidad que tienen pocos registros, como pueden ser los días de la semana, el sexo, rango de edades, etc. Y otro mecanismo visual que utilizamos son los tipos de gráficas. De acuerdo a la función que se especifica en la pregunta, se presentan gráficas acordes para que quede más clara la respuesta a esa pregunta. ¿Sí? Bien, entonces,
Veamos la pregunta que nos planteábamos hoy, ¿sí? Donde la función era la contribución, el indicador era el importe de ventas y teníamos filtros. El patrón de presentación que vamos a utilizar es este, donde arriba siempre nos vamos a plantear cuál es la pregunta, en rojo hacemos, digamos, esto es visual, para que podamos hacer la relación. En rojo siempre vamos a tener aquí la función a la pregunta, se nos van a plantear los indicadores de negocios de esa área de decisión. Aquí tenemos la sección de filtros, o sea, donde especificaríamos el país, Argentina, y el año-mes, septiembre del 2017. Y estos 4 cuadrantes son los que nos van a mostrar esta pregunta en la respuesta a esta pregunta, visualizándola en cuándo es que ocurre, qué es lo que ocurre, para quién ocurre y cómo ocurre. Bien, y esto es lo que nos va a permitir comenzar a recorrer el camino de aprendizaje, porque no solo me estoy planteando cómo contribuyen las ventas, sino el resultado de esa contribución, cómo ocurre en el tiempo, cómo ocurren los productos, en las diferentes clases de cliente y en, por ejemplo, los diferentes términos financieros. En estos 4 cuadrantes aplicamos los componentes visuales y vamos a poder analizar las dimensiones que tengan pocos registros, ¿sí? Acá no podríamos ver una gráfica por cliente porque no nos quedaría claro y no lo podríamos interpretar. Entonces, ¿qué ocurre con las dimensiones que clasifiquemos de alta cardinalidad? O sea, que tienen muchos registros, como podrían ser los clientes, los productos, las facturas, las fechas. Bueno, estas dimensiones van a participar en la interacción de drill down, ahora después lo vamos a ver, en los filtros y en algunas funciones particulares como podrían ser el Pareto y una correlación. ¿Bien? Y por último, para terminar la metodología, tenemos la interacción de drill down. ¿Qué es el drill down? Es a partir de un gran número, total ventas, por ejemplo, cómo lo puedo desglosar por los valores de las diferentes dimensiones. Entonces, para realizar esta interacción de drill down se implementan por cada pregunta, ¿sí?, 3 paneles diferentes. Por ejemplo, en esta interacción, en donde me planteo cuánto son las ventas para el año 2017, si yo realizo doble clic acá en el qué, por ejemplo, en la dimensión clase de producto, voy a pasar a este panel donde ahora voy a poder ver el total que veía en la pantalla anterior por alguna de las dimensiones de alta cardinalidad, por ejemplo, por cliente. Y si hago doble clic en un determinado cliente, voy a poder ver el detalle de todas las facturas de ese cliente, de esa clase de producto, y haciendo doble clic en una factura puedo ver el detalle o los productos que corresponden a esa navegación. Esto lo que nos va a permitir también es aumentar el conocimiento de los datos, porque voy a conocer los grandes números, voy a poderlos desglosar hasta llegar al máximo detalle, que es la factura y su detalle o sus productos que han sido facturados. Bien, entonces, a modo de resumen de la metodología de sistema de soporte a las decisiones, podemos decir que a partir de un modelo conceptual definido sobre cualquier base de datos, aplicando también componentes de interacción que nos permitan especificar preguntas cada vez más complejas, el objetivo es construir aplicaciones analíticas que nos permitan abordar, ¿sí?, el agujero negro que veíamos al inicio, a través de hacernos cada vez más y mejores preguntas y conociendo los datos cada vez más. Entonces ahora vamos a ver en acción donde aplicamos la metodología de sistema de soporte a las decisiones. Sí, en este caso estamos viendo los indicadores de gestión, donde analizamos la cantidad de documentos comerciales, de ellos cuáles están pendientes de cobrar,
cuáles están cobrados y cuáles están vencidos, ¿sí? Como vimos, como parte de la metodología, es relevante los colores, ¿sí? O sea que siempre que veamos el azul nos vamos a estar refiriendo a la cantidad de documentos comerciales, por ejemplo. Luego tenemos el área de filtros, en este caso la información es de un laboratorio. El rango de fechas que estamos consultando lo tenemos filtrado para el año 2017. Y luego teníamos las 4 preguntas básicas. ¿Cuándo es que ocurren estos indicadores? Por mes, por año, por trimestre, por día de la semana, por ejemplo. ¿En qué están ocurriendo estos indicadores? O sea, ¿en qué productos? En este caso tenemos categoría de producto o clase de producto. Sí, podríamos verlo por clase de producto. Sí, en este laboratorio venden lo que podríamos decir drogas, que es el área de farma, o el área de tecnología médica, que podríamos decir que son todos los equipamientos asociados a un hospital. Luego, ¿para quién se vende? ¿Sí? Las distintas áreas de negocio, la empresa o los países de los clientes. Y luego, ¿cómo es que ocurre esa venta? ¿En qué moneda? ¿En qué término de pago? Etcétera. ¿Sí? Entonces, esta misma información de gestión también la podemos analizar por los indicadores ya más propios del negocio, como es el total facturado, el total pendiente de cobrar, el total cobrado y el total vencido. O sea, de lo que está pendiente de cobrar, vemos que gran parte de esos importes están vencidos. Entonces, bueno, vamos a comenzar a realizar el análisis. Vamos a ver esta información por categoría de producto, que decíamos que mayoritariamente son bienes, que son drogas o tecnología médica, y una parte muy pequeña del negocio son servicios. Si vamos a abocarnos a analizar el importe vencido, o sea, tenemos que gran parte de nuestra cartera pendiente de cobrar está vencida. Entonces, como habíamos comentado, como parte de la metodología, para cada una de estas preguntas establecemos distintos tableros que nos permiten realizar la operación de drill down. Entonces, voy a hacer doble clic en los bienes para ir desmenuzando este total de 107.492.946. Entonces, haciendo doble clic, ahora veo que tengo un filtro aplicado que es para la categoría de productos bienes. Los indicadores se me están mostrando aplicando estos filtros, y puedo dismenuzar ese total por aquellas dimensiones que tienen muchos valores, que son de alta cardinalidad, como podrían ser los documentos. Veo todos los documentos o facturas de bienes, o vamos a analizarlo por cliente. En este caso ya lo tengo ordenado por los clientes con mayor pendiente de cobrar vencido, que es el laboratorio POMI, y de la misma forma, haciendo doble clic en este total vencido, lo puedo desglosar por los documentos de ese cliente. Entonces ahora, además de tener el filtro de bienes, ¿sí?, también tengo filtrado para ver todos los documentos de este cliente. Y a su vez, si hago doble clic, puedo ver abajo el desglose de esa factura en los productos que compró ese cliente, que son en este caso Biome stents coronarios. Bien, entonces vimos el primer análisis de cómo desde dimensiones de baja cardinalidad puedo ir desglosando y analizando mis números hasta llegar al detalle de la línea de la factura. Pero vamos a realizarnos preguntas más complejas, como podría ser una contribución, ¿sí?, del total de mis ventas, cómo contribuye cada dimensión. Y ahora el color, en este caso, pasan a ser las dimensiones. En este caso me estoy preguntando, vamos a hacerlo primero por el importe facturado, ¿cuál es la contribución del importe facturado por clase de producto?
Sí, dijimos qué clase de productos tenían las drogas o farmas, servicios que eran menores, los que se vendían, y tecnología médica. Entonces ahora el color lo pasa a tener estos valores. Y veo, esta pregunta la puedo responder en el cuándo, y veo que mayoritariamente, vamos a hacerlo por mes, estoy analizando el importe facturado, mayoritariamente se vendió, el mes que se vendió más ha sido el mes de marzo, y que se compone ese mes, en el mayor mes que lo contribuyó farma, drogas, y sin embargo tecnología médica, el mes que más se facturó ha sido el mes de mayo, con un 6,63% del total del 2017. Además vemos que nuestro negocio se compone en más de la mitad, en un 64,53% de venta de drogas y en 34% en la venta de tecnología médica. Y podríamos analizar, como vamos a seguir analizando, el importe vencido por término de pago, ¿sí? Y aquí vemos que el color verde está asociado a tecnología médica. Tecnología médica mayoritariamente vende en el término de pago a 30 días a fecha de factura, mientras que Pharma mayoritariamente vende a 60 días fecha de factura. Bien, esta pregunta, como vemos, la podemos realizar por el indicador de la facturación, que era lo que hemos visto, pero también me la podría realizar cómo contribuye el importe vencido, ¿sí? Y acá veo que el importe vencido, los documentos se vencieron mayoritariamente en el mes de junio, sí, un 20,39% de Pharma, pero de tecnología médica mayoritariamente se vencieron en mayo, un 11,66% del total. Bien, y bueno, podemos seguir en base a esto. Sabemos que lo que más se vende son drogas, que estas se pagan a 60 días, y tecnología médica se paga a 30 días. Entonces es parte de la información que vamos aprendiendo a partir de los datos. Ahora, para seguir avanzando en el conocimiento de los datos, nos podemos hacer una pregunta más relevante, que podría ser un Pareto, ¿sí? Podríamos preguntarnos cuáles son los clientes que aportan un 80%, vamos a arrancar con la facturación, o sea, el total de mi facturación, cuál es el grupo de clientes que me está aportando un 80% de la facturación, o sea, cuáles son el 20% de los clientes que me están aportando el 80%. Acá vemos que, como ya habíamos visto en nuestro análisis anterior, el laboratorio POMI es el cliente que más factura, y luego le sigue el laboratorio REM, ¿sí? Y que vemos que, sí, en esta gráfica lo que nos está mostrando es que del total de nuestros clientes, el 8,61% de todos mis clientes son los que me están aportando el 80% de mi negocio. O sea que tengo menos del 10% de mis clientes me aportan mucho a mi facturación. Lo mismo podríamos ver ahora realizándonos estas preguntas, pero no para el importe facturado, sino para el importe vencido. O sea, del total de importes vencidos, cuáles son los clientes que más están aportando al importe vencido. Y vemos que ahora cambia, solo el 5,78% de los clientes son los que es un conjunto menor, los que me están aportando un 80% al vencido, pero siguen siendo los dos que más me facturan. O sea, tanto POMI como REM son los dos clientes que más me facturan y los que más me están debiendo pagar. Pero como habíamos dicho, si bien es una pregunta muy relevante para el negocio, lo más interesante es ver el comportamiento, en este caso, de estos clientes. Entonces vamos a ver si nuestra pregunta vamos a verla en términos del importe facturado, y ahora los colores pasan a ser los clientes, donde el azul es POMI, el laboratorio que más me vende, seguido por el naranja de REMS.
Vemos que a lo largo del tiempo del 2017, ¿sí? Como el tamaño que se presenta esta información indica el volumen de facturación. Cada burbujita es cada uno de los clientes que vimos que nos aportan al 80%. Vemos que la distribución a lo largo del año en facturación, a menos de julio, es bastante similar en cuanto a la facturación, que siempre POMI es un cliente y REMS en cualquiera de los meses ha ido facturando en la misma distribución. Y como ya lo habíamos visto, POMI es un laboratorio de tecnología médica, y ya habíamos visto que tecnología médica mayoritariamente utiliza el término de pago a 30 días, y REM es de drogas y factura a 60 días. Bien, entonces, en base a esta información también lo podría ver cuál es el comportamiento de estos clientes en términos del importe vencido. ¿Sí? Y acá vemos que a partir de abril, en realidad, es que comienza el atraso de pagos de los clientes y mayoritariamente de estos dos clientes que venimos analizando. Entonces vayamos a ver ahora una correlación de cuál es la correlación, vamos a ver, del total de documentos y el importe facturado de cada cliente. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Donde cada burbujita es el total, ¿sí? El total por cliente que vemos en su facturación y en su cantidad de documentos. Entonces vemos acá que hay un cliente que está disperso del resto, ¿sí? Que este cliente tiene muchos documentos y de mucho volumen, y que además este cliente es justamente el laboratorio POMI, que es nuestro mayor cliente de tecnología médica, que mes a mes se ha ido del promedio o de la correlación que hay entre su cantidad de documentos y podríamos decir del precio promedio con respecto al resto de los clientes. ¿Sí? Si esto vemos cuáles son los dos clientes que se dispersan, vemos que es POMI y que es el laboratorio REMS. O sea, son los dos clientes que, además de ser los que más me facturan y los que más atrasados están en el pago, son los clientes que tienen el precio promedio mayor. Bien. Entonces, esto era un poco lo que les queríamos contar en este webinar, mostrarles la metodología del sistema de soporte de las decisiones y cómo esto lo implementamos para que podamos aprender de los datos a través de más y mejores preguntas y de mejores respuestas.